dinero. Y aún nos engañan todavía. Y aún estamos siendo engañados. 4 meses esperando los papeles y para nada. No me quieren dejar salir del Estado. No solo a mí. Hay salvadoreños, hay hondureños, hay guatemaltecos, hay haitianos, hay cubanos, hay venezolanos. Igual la gente da una ayuda, pero toda esa ayuda queda aquí. No hay trabajo. Lo que te da no te sirve. Pero solo para estar comiendo nada más. No hay casa, no hay una desde abril más de 4 meses esperando el proceso para que ahora me digan que no puedo salir de Chiapas, que solo tiene restricción para estar en Chiapas. Eso no es justo. Y aquí no hay lugar ni donde vivir, no hay donde trabajar. Uno quiere salir a trabajar a Ciudad de México, a otro estado, que solo va a salir. Sí, de migración, se tiene que hablar con Comar. Venga a Comar y dice Comar que tiene que hablar con migración. No se entiende aquí, no hay que hablar. Oye, amigo. No, así no se ¿Qué te va a valer ahí? ¿Cuánto va a valer ahí? Y aquí me dan un año para sacarla. Tengo 4 meses, tenía un año y 4 meses esperando aquí. Y sin trabajo. Yo me pongo en el zapato de la persona que vive en Tapachula. Ellos están hartos de ver tantos migrantes. Y esa es culpa del mismo Estado, que quieren tenerlo aquí. Agarraron el Estado de Tapachula como una cárcel. Tienen como una cárcel de migrantes que lo dejan a uno salir. Le dan los papeles y a uno salir. Ti dam sa son défendre droits humains liés. Ti mes nan. Todos inmigrantes, cubanos, venezolanos, lamentablemente. ¡Vamos, vamos! Como fotos, porque acá estamos en la misma situación. ¡Vamos! Lamentablemente acá es cubano, dominicano, haitiano, africano. Lamentablemente porque el mismo abuso que hace con el haitiano, el mismo abuso que hace con los cubanos y los venezolanos. ¡Está robando! ¡Está robando! Dale, monsieur. Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, tout le temps. Dis-le que c'est tout le temps. Titan, vous ne pouvez pas faire ça, entendez. Yo di wak ki moun ki vini pou m'explike lan kreol, kon yon m'dil sa. Ave di, koman, an ki moun nou vini, ave di pou m'retine di. Robando sus celulares y platita, lo que tiene aquí, los ladrones lo están robando. ¿Cómo nosotros vamos a vivir sin familia acá? Es por eso que estamos reivindicando, sin bulla, sin pelea. Tienes que ayudarnos para salir de acá.
trabajo, para uno trabajar. Ahí estamos pasando. Queremos avanzar. No un papel no permite aquí en Tapachula. No un papel, más tenemos que circular en el país entero. El papel no te permite hacer absolutamente nada. Lo que queremos es solución a esto ya. Eso es abuso, ya está abusando, la migración lo está abusando, no mete preso donde está todo el mundo porque allá es coronavirus, nadie usa mascarilla. A la cárcel, ahí en la migración en esta Tapachula, todo el mundo está contaminado por el COVID, todo el mundo, no hay que ser mucho medio, mal, ahí nadie, la autoridad no da información, no quiere ir por Tapachula, pero Tapachula mismo no está, pero ahí te meten una que se olvida de ti, te llaman, más que siempre enfermedad, la gente no se está la última vez que salí de la migración, ahí está todo el mundo contagiado, cuando 10 días que había que visitar al médico, ahí salieron todo el mundo necesario. Y nada más, nadie usa mascarilla, nadie le da una mascarilla absolutamente a nadie. Lo que queremos una solución en nuestro país, porque se está con la situación que se encuentra en nuestro país. Y ellos no quieren pero nosotros queremos un documento de acción, pero ya la persona ya no da más. Queremos avanzar, por eso nosotros queremos un país que tiene un papel que podemos circular en el país que diga México. No es pero que yo tengo un papel que yo voy a hacer mi familia en Comar, pero a México entero. Ese papel no tiene que permitir que nosotros miremos en el país entero. Pero llegamos a un lugar que vamos a trabajar, que podamos municipio, somos gente de familia, pero hay todo, hijos, mujer, familia, ¿me entiendes? Entonces, que nosotros podamos llegar a un sitio que podamos trabajar, no quedar aquí en Tapachula, solamente aquí en Tapachula. Pero que la semana pasó que bastante. Hay como 30 haitianos prácticamente durmiendo en la plaza, no tienen dinero para pagar arriendo y tienen familiares más adelante, pero la América de México, que no pueden ayudar, les pueden dar donde alojarse y ellos no les permiten circular para ¿Perdón? Mucho, la migración está abusando bastante de nosotros. Agarra tu papel, te dan un papel y te mandan, pero menos allá no fueron, pero han agarrado un protocolo, pero ese cuando la cosa vale como 10 pesos. Ahí cuando yo no un papel, pero que dicen que eso vale como 20 pesos, para que se ¿Perdón? Ya yo tengo 3 meses, voy para 4 meses ya. Perdón, Luckenson. Sí, pero abusa por los 3 meses, voy para 4 meses. Aquí, y no ha podido solucionar una casa que se no creo que sea inmenso. Actualmente hablamos con una persona obliga a quedar aquí en Tapachula. Ya los ciudadanos mexicanos ya se están involucrando, pero que es segundo día. Están diciendo que aquí, pero la autoridad nos tienen aquí obligatoriamente. Ya no hay casa, no hay nada. La gente está en todo el país, no en Chiapas. Entonces Chiapas no es el México, pero el Chiapas es una ciudad que tiene como 300 kilómetros cuadrados. Pero que migración, pero hay más de 120 inmigrantes aquí. Eso no puede permanecer. Nosotros no somos culpables. Nosotros hacemos todo lo que nos pide la autoridad. Nosotros hagamos la fila y todo, pero no debemos saber que no sirve para absolutamente nada. No sirve para nada. Nosotros queremos circular para conseguir trabajo, para sostenernos. Pero cuando llego más adelante, Buenos días. Me alegra que ustedes estén aquí porque vemos que nos están apoyando. Pero en realidad ya estamos cansados.
estamos cansados del maltrato migratorio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Amigo, hemos tenido días de protesta. Ellos nos mandan un documento para Tapachula. Mira, nosotros estamos pidiendo nuestro documento, que nos den un documento válido. Nosotros no damos un documento.